Hola, soy Pablo Aguirre Ríos, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy vamos a hacer una revisión de un artículo que hablará sobre la importancia que existe de el entendimiento fisiológico de la participación del sistema nervioso autónomo en la fisiopatología del estado de choque para buscar alternativas terapéuticas y mejorar el pronóstico de vida de este tipo de pacientes. Primero, la portada del artículo es un grupo que hizo una revisión liderado por dos investigadores italianas y se publicó en en el Intensive Care en el año 2021. Dentro de los antecedentes y antes de continuar con esto, pues recordar el principio aplicado de la ética y la moral, que todo tiene temporalidad por lo de que va a quedar esto grabado, que lo que hoy es, pues mañana puede ser distinto, mejorado o descartado. Entonces, lo que vayamos a ver a partir de hoy tiene una relevancia específica en este momento. De manera que la sepsis, dentro de los antecedentes, ya se ha hablado y se seguirá hablando porque hay nuevos descubrimientos al respecto. Entendemos que en su definición incluye la palabra desregulación de distintos componentes que llevan a un estado pues de peor control de todo la homeostasis generado por un componente infeccioso. Desafortunadamente, desde todas las revisiones de Surviving Sepsis, no ha habido en algún apartado de la fisiopatología en donde se incluya el rol de la desregulación del sistema nervioso autónomo en su fisiopatología y apoyados de evidencia científica en donde hablan de alteración en la actividad simpática en el progreso de severidad del estado de choque séptico, además de el uso de medidas directas de actividad simpática en intervenciones quirúrgicas o farmacológicas en modelos animales que sustenten entender cuál es la participación de esta actividad simpática en la severidad, pues se han encontrado que existen estimaciones indirectas de la actividad autonómica como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la presión arterial y el conocimiento de mediciones de la sensibilidad de los vasoreceptores en la fisiopatología del sistema nervioso simpático que repercuten o que podrían generar alguna predicción sobre la evolución de este componente patológico. De tal manera que a partir de estos hallazgos y soportados por los signos clínicos de la desregulación del sistema nervioso autónomo, como ya lo vimos antes con la frecuencia cardíaca y la presión arterial, junto con variables asociadas con la regulación del sistema nervioso autónomo, pues se han presentado dos artículos importantes o más importantes de observación, en donde el primero, donde hacen énfasis en una monitorización de la frecuencia cardíaca en infantes, en niños hospitalizados en UCI, y además en otro en donde hablan de un índice de predicción de hipotensión, pues han encontrado que pueden ser dos variables o dos componentes importantes que pueden predecir una peor evolución de la sepsis a una temporalidad más corta que cuando ya se están presentando signos clínicos de severidad en un paciente con esta condición. De tal manera que a raíz de esto se sabe que se determina que hay un papel clave muy importante del sistema nervioso autónomo en el mantenimiento de la homeostasis en ambas condiciones fisiológicas y patológicas y en la disfunción pues de la sepsis. Hasta este momento, pues ya dejamos claro el objetivo del grupo de estudio, que fue discutir la evidencia reciente para soportar la importancia de la monitorización del sistema nervioso autónomo en pacientes tanto con sepsis y choque séptico y el potencial que tiene para convertirse en una diana terapéutica importante en este contexto.
desde ya y para todos quienes hemos tenido contacto con pacientes que evolucionan desfavorablemente con sepsis, pues se nos pudieran venir a la mente estudios tendenciosos que con lo que vamos a ver en diapositivas siguientes vamos a descartar o apoyar la justificación de ciertas medidas terapéuticas que están hoy en tendencia. El sistema nervioso autónomo, dentro de su anatomía funcional, pues ya lo conocemos, las dos ramas más importantes que vamos a tener, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. La preparación para la huida y la relajación, como ya lo hemos visto desde pregrado, pues es aquel que va a tener el control inconsciente de las funciones fisiológicas vitales para mantener la homeostasis corporal. De aquí, en el hipotálamo, pues será el sitio más importante a nivel anatómico en donde se van a procesar todas esas informaciones que van a ser transmitidas por las fibras tanto pre y postganglionares y que van a darse la traducción pues química a través de la presencia de neurotransmisores y receptores exclusivos, tanto del simpático como el parasimpático, de tal manera que recordar la importancia de la expresión genética de los receptores colinérgicos y los adrenérgicos y también de su estimulación muscarínica o nicotínica. Estos receptores adrenérgicos presentan un ciclo de vida pues que es de interés, dado que van a generar una desensibilización que va a conducir a una respuesta reducida de los receptores después de una estimulación prolongada. Existen tres mecanismos importantes que van a favorecer esta desensibilización, que es la fosforilación, la endocitosis y la downregulation, que van a tener una temporalidad distinta y que van a tener pues la particularidad o la función vital de modular la respuesta al estímulo nervioso que se esté generando. De tal manera que estos tres mecanismos para la desensibilización van a generarse o van a empezar a presentarse inmediatamente después de la estimulación. Hay enzimas muy importantes que van a mediar la fosforilación de los receptores, que son la proteína quinasa A, la proteína quinasa C y también quinasas receptoras acopladas a la proteína G, que pueden ser medidas de tal manera que pueden ayudarnos a identificar la posibilidad de saber cuál es pues lo pudiera decir, aunque puedo caer en un error futuro, en el que podríamos nosotros intentar conocer la respuesta que está teniendo la expresión de la membrana a determinados estímulos y cuando el estímulo ya termina. En cuanto a la aplicación en el concepto de sepsis, pues recordar que aquí vamos a tener una activación excesiva o se encontró que hay una activación excesiva del sistema nervioso simpático y que va a corresponderse con un aumento de los niveles de catecolaminas endógenas circulantes que pues van a tender a estimular de una manera más importante y más rápida todos los neurotransmisores, los receptores que hemos hablado anteriormente. El aumento de la estimulación de los receptores adrenérgicos va a activar todos los mecanismos fisiológicos conllevando a la desensibilización posterior que pues tendría un impacto importante en tanto la capacidad de respuesta de los órganos que no son diana para el control de la homeostasis fisiológica y también de aquellos órganos diana porque van a terminar o van a acabar desensibilizándose y por ende van a presentar una falla a la estimulación. También importante, pues, en el concepto identificar aquellos mediadores inflamatorios generados por la respuesta inmunológica y estimulados por la presencia de toxinas bacterianas que van a presentar, pues, las dos vías, que van a alterar las dos vías involucradas más importantes en la respuesta inmune de la sepsis, que sería el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y, pues, también la estimulación del sistema nervioso simpático. Además de que es importante mencionar la presencia de la actividad de estas células inmunitarias que pueden presentar
o en la membrana adrenoreceptores tanto beta 2 y alfa 1. El desafío ha sido, desde el conocimiento de estos mecanismos fisiológicos, el establecer el momento en el que ocurre la liberación de las catecolaminas durante el proceso de sepsis para poder lograr hacer un equilibrio correcto entre dar un soporte cardiovascular y causar una inmunomodulación y evitar dar una inmunomodulación indeseable. De tal manera que si ponemos en la mente todo lo que implica el manejo del paciente con la sepsis y los mecanismos que deterioran la función cardiovascular y cardiorrespiratoria y cardiorrenal y todo lo demás, pues entendemos que para poder mantener un adecuado gasto cardíaco, un adecuado volumen y tal, hay maneras de dar un tratamiento que al final, cuando ya no son sostenibles o ya no representan un efecto verdadero, pues entonces aplicamos la posibilidad de soportar el tratamiento con el uso de vasopresores, en específico la norepinefrina. Sin embargo, hay una duda en que si el efecto de la norepinefrina es beneficioso, de tal manera que justifican que la norepinefrina pues además puede contribuir a una desregulación de la respuesta inmune que conduzca a inmunoparálisis en la sepsis y que una mayor carga de exposición a catecolaminas endógenas o exógenas en pacientes con cuidados críticos se pueda asociar con un peor resultado clínico y además pues que se ha demostrado ampliamente que la estimulación adrenérgica pues puede inhibir la actividad de las células inmunitarias innatas y adaptativas en varios contextos que al final pues no se habla de algo diferente. Una estimulación puede generar una desensibilización y la desensibilización puede llevar a un deterioro global de todas las demás funciones. Poner norepinefrina en un momento preciso de la evolución de la sepsis pues pudiera no ser beneficioso o quizás sí, siempre y cuando el desafío se vea concluido, pues en donde nosotros podamos identificar ese momento exacto. Ahora, existen mecanismos reguladores cardiovasculares que van a estar mediados por el sistema nervioso autónomo, pero que van a tener una implicación a corto plazo o que van a generar cambios en un tiempo muy, muy corto de la evolución. Estos pues van a presentar, estos mecanismos pues proporcionan respuestas apropiadas a los cambios rápidos en la función cardiovascular y que van a tener como objetivo el mantenimiento de la presión arterial dentro de rangos fisiológicos. Vamos a ver específicamente el control o la implicación del varorreflejo arterial, también del varorreflejo cardiopulmonar y del reflejo quimiorreceptor, que aunados con los mecanismos a largo plazo, como el sistema renina-angiotensina, pues van a llevarnos a un mantenimiento de la homeostasis de manera corta, en donde se espera que el cuerpo resuelva su problema de enfermedad o empeore. No se habla de algo distinto. Hablamos de los varorreflejos de respuesta rápida, también hablamos de los varorreflejos de respuesta lenta y de los quimiorreceptores, pero lo vamos a ir viendo punto a punto. Ahora, en cuanto al varorreflejo arterial, pues este va a estar iniciado por los varorreceptores de alta presión, que van a ser los arteriales y que se van a localizar en el arco aórtico y los senos carotídeos. Son canales iónicos mecanosensibles que van a responder a incrementos rápidos de la presión arterial. Como consecuencia inmediata de esta estimulación, pues va a haber un cambio en la presión arterial por el tono vascular y la modulación del gasto cardíaco. La sensibilidad de estos varorreceptores es importante recordar que no es constante porque va a depender del valor de la presión arterial y que esta sensibilidad es máxima para valores cercanos a rango fisiológico. De tal manera que se expresa una máxima que en cuanto más rápida es la variación de la presión arterial, más rápida es la respuesta del receptor, independientemente del valor absoluto de la presión arterial. De forma que
si nosotros llevamos un monitoreo constante de la presión arterial, podríamos identificar, y lo dejo así como una condicionante, el momento en el cual pudiéramos advertir algún cambio en donde ya no vaya a haber una respuesta sostenida de este barorreflejo y por ende acabar con una desensibilización. Existen otros receptores, los cardiopulmonares, que también están conocidos como los barorreceptores de baja presión, y estos, pues la localización anatómica se encuentra en las aurículas y en los ventrículos cardíacos y en las grandes venas sistémicas y en las arterias pulmonares, que van a tener la particularidad de responder a cambios de estiramiento, quizás de las fibras musculares en las aurículas y en los ventrículos, que van a hablar o van a interpretar cambios en la presión, pero que tengan que ver con cambios en el retorno venoso, que se vaya a ver alterado por el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo. Este tipo de receptores cardiopulmonares, pues la función es intentar minimizar los cambios en la presión arterial gracias a la identificación de este tipo de cambios. ¿Cuáles serían los mecanismos que pudieran apoyar la funcionalidad adecuada de este tipo de barorreceptores? Pues aquí pudiéramos tener otras ventanas de la mala evolución de la sepsis, que sería pues ya la alteración en el gasto urinario y entre otros patrones como el respiratorio y pues el estado de alerta. En cuanto a los quimiorreceptores, estos están localizados en los cuerpos carotídeos y en el arco aórtico y a nivel del sistema nervioso central en el centro respiratorio de la médula cerebral. La función es mantener el pH arterial y las presiones parciales arteriales de oxígeno y de CO2 dentro de los rangos normales, y el efecto neto de la transmisión nerviosa es un aumento concomitante de la presión arterial por medio de la vasoconstricción, aunque va a tener un efecto limitado y también va a tener un efecto que no es dado en una oportunidad corta del tiempo. Ahora, se ha estudiado en múltiples ocasiones la implicación fisiológica de integrar los tres grupos o los tres componentes de control de la presión arterial y de todo lo relacionado con el sistema nervioso simpático, y se han encontrado modelos fisiológicos, modelos físicos y también modelos matemáticos que incluyen a los tres y determinan constantes de tiempo de activación y una repercusión sobre el resultado. Al final de esto se habla o se concluye en el concepto de sobreestimulación simpática. En el estado de choque, los mecanismos reguladores cardiovasculares para contrarrestar el estrés hipotensor que están inducidos por la respuesta inmune séptica están alterados, de tal manera que una disfunción de la rama simpática del sistema nervioso autónomo, que va a generar una respuesta mal adaptativa a la hipotensión y el estrés inflamatorio, que conduce al deterioro del control autonómico del corazón y los vasos, va a contribuir al final a lo que evitamos, que es una insuficiencia circulatoria o colapso circulatorio que lleve a un estado de choque. De manera que los factores clave en la valoración de la sobreestimulación simpática pues sería identificar que la activación excesiva e incontrolada o prolongada del sistema nervioso simpático pues va a llevar a una insuficiencia circulatoria, a una sobreestimulación simpática, y que el down regulation del sistema nervioso simpático puede verse alterado por la sobreestimulación simpática. De manera que en choque séptico tendremos altos niveles de catecolamina en sangre que van a generar un estrés adrenérgico prolongado y que además vamos a presentar una mayor morbilidad y mortalidad en el paciente. Aquí nosotros vemos un esquema del sistema nervioso autónomo en donde voy a enfocarme únicamente en la imagen de corazón, pulmón,
circulación esplécnica y riñones, en donde vemos que al fallar los mecanismos compensatorios rápidos y los mecanismos compensatorios lentos, pues vamos a tener una redistribución del flujo para que haya una adecuada función de los órganos vitales u órganos diana, que en este caso sería el sistema cardiocirculatorio, y una disminución del flujo en los órganos secundarios, pero que además podría haber una sobreestimulación de las glándulas adrenérgicas que van a tender a mantener este tipo de función de manera estable, generando pues una vulnerabilidad de los diferentes órganos a la sobreestimulación adrenérgica, y también va a estar condicionado por la presencia de enfermedades crónicas coexistentes en el paciente, lo que va a llevar a una respuesta distinta de un paciente a la sobreestimulación simpática. Existen formas de valorar la disfunción de las vías aferente, la vía central y la vía deferente del sistema nervioso autónomo, y estas pues van a estar dadas o van a generarse por la presencia de mediadores inflamatorios de la sepsis y por la desensibilización de los receptores adrenérgicos, lo que pudiera presentar una liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias aunado a la sobreproducción de óxido nítrico por la presencia de este metabolismo bacteriano, que pueden regular a la baja la presencia de los receptores adrenérgicos, generando un descenso en la producción de beta 1 adrenérgicos y de alfa 1 adrenérgicos, tanto en el sistema del cardiológico y de los vasos sanguíneos, y pues que al final nos van a generar una disregulación de estos quimiorreceptores que a nivel de cuerpo carotidio no hay una adecuada interpretación de la presencia de la estimulación, y va a generar un incremento de la actividad respiratoria para que se activen los mecanismos de respuesta lenta, y posteriormente continuar con la evolución del mantenimiento de la homeostasis. Sin embargo, la comunicación continua entre todos los órganos vitales, como ya lo intenté mencionar, que al fallar uno puede compensarlo el otro, pues va a estar mediada por el sistema nervioso autónomo, puede permitir una constante adaptación a las diferentes condiciones fisiológicas y patológicas en el paciente, con la intención de evitar que tengan una disregulación y el paciente evolucione a falla orgánica múltiple. Cuando hay una progresión a esta, hay un reflejo del desacoplamiento irreversible de estos órganos que están en constante cooperación, y la recuperación se puede relacionar con una restauración del acoplamiento del oscilador. En este caso, el oscilador, pues, ¿cuál sería? La reversión de entre uno y otro de los sistemas compensatorios o de estabilización. Ahora, las toxinas bacterianas y los mediadores de la sepsis pueden alterar los reflejos neurales y en consecuencia provocar el desacoplamiento de estas conexiones entre órganos, de manera que se justifica el entendimiento de la importancia del sistema nervioso autónomo en todos los aspectos del control de la función cardiovascular. Ahora, las grandes interrogantes de todo esto serían si existe una reducción real o verdadera de la actividad vasomotora central con la evolución de esto, si hay una alteración de la transmisión del neuroefector periférico o si hay una disminución de la capacidad de respuesta de los órganos diana como resultado de la desensibilización. Desafortunadamente o como una ventana de oportunidad, todas estas condiciones que se aseveran siguen estando en tela de juicio y se siguen investigando, de tal forma que podemos utilizar estas interrogantes para poder identificar la manera en la que se pudiera medir la presencia de estas alteraciones y entonces nosotros estimar nuevos algoritmos que objetiven la respuesta a la pregunta de cuándo es el momento exacto en el que ocurre la
alteración. La alteración en los varos reflejos es que es el principal rol en la alteración autonómica, pues se va a dar por una reducción a la sensibilidad del varoreceptor, a un cambio en el punto de ajuste del varoreceptor para la baja o para la down regulation y en cuanto a para bajar los niveles de presión arterial con alteración en la actividad simpática eferente, y también va a presentar una capacidad de respuesta reducida del órgano diana. Esto ya se estudió y se comprobó en modelos animales, en ratas, en donde infundieron lipopolisacáridos de E. coli que al hacer las revisiones presentaron un deterioro de los varoreceptores casi inmediatamente después de la inducción de la reacción inflamatoria, sin presentar cambios en la presión arterial y que se mantuvieron en el tiempo aun cuando ya no había una estimulación de los lipopolisacáridos en las ratas. De tal manera que todas estas alteraciones se presentan inmediatamente y se pueden mantener en el tiempo. De tal forma que el reflejo inflamatorio quedará presente aún por la presencia de la estimulación del sistema inmunitario que se activa a la presencia de endotoxinas y la presencia de metabolismo de la bacteria en el mecanismo fisiopatológico. Aquí observamos que estos anticuerpos pueden presentar la expresión de receptores alfa-adrenérgicos y generar una activación del sistema simpático y un control también de estos mecanismos que ya hemos mencionado. Ahora, todo lo anterior se traduce en la búsqueda de encontrar índices de disfunción autonómica. Entre estos índices de disfunción autonómica se han visto tres más importantes, que sería la determinación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la presión arterial y la estimación de la sensibilidad de los varoreceptores. En la gráfica que está a la derecha, observamos cómo hay cambios en donde podemos identificar estas variabilidades tanto de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial en un determinado tiempo en el que al no restaurarse la homeostasis del proceso inflamatorio, pues entonces va a haber cambios en donde incrementen la presencia de pues es que lo pudiera mencionar como la presencia de las constantes de tiempo en las que se presentan este tipo de fenómenos, y entonces poder estimar previo al cambio real o al cambio de signo clínico específico en el paciente, que hay una falla en la regulación de este sistema nervioso simpático, y entonces pudiéramos ejercer en ese momento una intervención farmacológica o terapéutica para evitar la falla en cadena, como ya lo hemos venido mencionando. Este modelo de choque séptico se estudió en una ocasión por el grupo que presenta el artículo en cerdos, donde se sugirió que había un patrón de disfunción autonómica típico del choque séptico, en donde había una correlación positiva significativa entre un aumento en la rigidez arterial aórtica y la actividad vagal deprimida, junto con una disminución de la resistencia periférica total, con una disminución de la constante de tiempo de Wint-Kessel, que es la que hemos estado hablando anteriormente, y una alteración de la actividad simpática. También vieron que esta condición anormal generada por el choque séptico no se resolvió después de las primeras etapas del tratamiento. Por lo tanto, aquí pudiéramos observar un tiempo correcto, o pudiéramos contestar la pregunta que estimaría un tiempo exacto en el que ya hay una falla en la que no se va a terminar de compensar el paciente. Y los marcadores hemodinámicos que resultaron después de la medición de esto fueron restaurados por las maniobras de reanimación, y los índices de función cardiovascular mediados por el sistema nervioso autónomo todavía estaban deteriorados, sugiriendo
que el control homeostático de referencia no se había recuperado por completo, similar a los hallazgos en otros estudios que hicieron en un modelo experimental de choque hemorrágico, de tal manera que no queda duda. Se puede estimar un tiempo en el que ya hay falla antes de poder ver cambios en de las constantes en los signos, pues, y pudiéramos entonces optimizar el tiempo en el que se generan las estrategias terapéuticas. De aquí que se pueda concluir que de los resultados obtenidos, pues se analizó que la respuesta temprana a la reanimación estándar en pacientes con choque séptico se presenta así antes de generar otras manifestaciones clínicas y que los pacientes que fueron estratificados según el cambio en la evaluación secuencial del SOFA dentro de las 48 horas posteriores al ingreso a la UCI, pues todos estos alcanzaron los objetivos de reanimación, pero aquellos que tuvieron un puntaje SOFA mejorado, se consideró como respondedores, mostró un aumento en las oscilaciones de la presión arterial asociadas con la salida simpática, de tal manera que hubo un beneficio con la identificación oportuna y el restablecimiento de la presión arterial con tratamiento. Y en los no respondedores, el balance de líquidos fue mayor y a pesar de una dosis más alta de vasopresores, no hubo aumento en las oscilaciones de la presión arterial asociadas con el flujo de salida simpático, de tal manera que se terminan los mecanismos compensatorios rápidos, empiezan los lentos y no hubo un adecuado restablecimiento de las funciones, por lo tanto, alteraron tanto la función renal como la función pulmonar y generaron pues una alteración mayor que no hubo una manera de recuperarse. Y esto podría indicar una pobre capacidad de respuesta a la terapia vasopresora en este tipo de pacientes, a pesar de que los valores de la presión arterial para los respondedores de puntuación SOFA, pues no se alteró de manera significativa. Ahora, dentro de las intervenciones terapéuticas para modular la respuesta del sistema nervioso autónomo en el choque séptico, pues implicaría de cierta manera pensar que si hay una alteración en los receptores y hay una alteración en la estimulación de los receptores, pues pudiéramos aportarle al paciente la forma en la que se genere o que se evite la desensibilización de los receptores o que pudiéramos dar un tratamiento que module la respuesta a este estimulante y que genere cambios tanto en los receptores arteriales como en los receptores de volumen y como en los quimiorreceptores y que restablezcan la homeostasis. Sin embargo, pues aunque hay diferentes estrategias y hay diferentes formas de tratar, hasta el momento lo más adecuado es el soporte con las catecolaminas, con el soporte de la norepinefrina y la epinefrina para el mantenimiento de la presión arterial. Sigue siendo controversial, pero hablamos de que a manera de conclusión y de futuras perspectivas, pues que las prescripciones de medicamentos adrenérgicos vasoactivos pues se deberán adaptar y ser personalizadas en cada uno de los pacientes para obtener un mejor equilibrio entre el apoyo cardiovascular y la inmunomodulación indeseable durante el choque séptico, de tal manera que el apoyo grande que se le da a los beta bloqueadores, la ivabradina y tal, pues aquí va a quedar a consideración y de revisión de los distintos metaanálisis que existen al respecto de en qué momento y en qué paciente darlo, porque habría que considerar todas las otras condiciones que pudieran alterar la respuesta, que sería en el caso de la estimulación con la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y establecer si es el mejor paciente para el tratamiento o no, y una mejor comprensión del control mediado por el sistema nervioso autónomo del sistema cardiovascular durante el choque séptico pudiera traducirse como en una futura expansión terapéutica hacia la negativa de administrar agentes cronotrópicos, como ya lo expliqué, o de agonistas alfa 2 centrales, que pues soportarían o descartarían la inercia
de que a partir del conocimiento de la fisiopatología del sistema nervioso autónomo en la sepsis, pudiera haber o no un beneficio en este tipo de pacientes. No es sencillo, es un tema muy complejo de fisiopatología, pero al final caemos en los mismos tres pilares básicos: el sostenimiento, el mantenimiento de una adecuada función cardiovascular y la optimización de los órganos que no son los órganos diana en este tipo de alteraciones. La identificación oportuna y los mecanismos que puedan derivarse de la valoración adecuada de la señalización de todo esto. Pues sin más, les agradezco la atención. Esta es una imagen de nuestro hospital, el Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, y pues una imagen típica del folclore de la región, que es el jarabe tapatío o el mariachi, ¿no? Gracias.